El 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante mexicano El Chapo, fue detenido en Culiacán. Al igual que su padre, Ovidio no es ajeno a las detenciones. Esta última detención supone su segundo arresto en un lapso de 4 años. Pero, al parecer, ni siquiera la tensión del confinamiento es suficiente para hacerle perder la voz. Ovidio envió recientemente un inquietante mensaje desde la cárcel que ha dado mucho que hablar. En este vídeo te desvelamos este misterioso mensaje de 5 letras que el hijo fugitivo de El Chapo acaba de enviar desde la cárcel. El mensaje de 5 letras de Ovidio. Los residentes del distrito de Jesús María de Culiacán fueron testigos de unas horas traumáticas cuando los operativos de seguridad cerraron el cerco sobre Ovidio Guzmán López. Famosamente apodado El Ratón, la reputación de Ovidio como uno de los principales miembros del cártel de Sinaloa le convirtió en uno de los delincuentes más buscados de México. En 2019, el gobierno mexicano llevó a cabo con éxito una operación sin contratiempos que condujo a su detención. Pero tras varias amenazas y una amplia ola de violencia orquestada por miembros del cártel de Sinaloa, el gobierno se vio obligado a liberarlo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que la decisión de liberar a Ovidio fue una medida desesperada para proteger a ciudadanos inocentes del mortífero fuego cruzado y evitar más pérdidas de vidas humanas. Durante una conferencia de prensa, el presidente dijo: "Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. No se puede combatir el fuego con fuego. Esa es la diferencia con esta estrategia en comparación con lo que han hecho gobiernos anteriores. No queremos muertes, no queremos guerra". Este incidente asestó un duro golpe a la imagen de su administración, y como ciudadano número 1 del país, López Obrador estaba decidido a enmendarlo. Cuando por fin se presentó la oportunidad, se aseguró de aprovecharla al máximo. Como era de imaginar, el cártel trató de resistirse a la detención de Ovidio, y el feroz intercambio entre las fuerzas gubernamentales y los miembros de su banda se saldó con la muerte de 10 soldados y 19 presuntos mafiosos. Además, hasta 35 militares resultaron heridos, y 21 miembros de la banda fueron detenidos. Pero, al final, las fuerzas gubernamentales vencieron a los miembros de la banda y Ovidio Guzmán López fue detenido. Tras su detención, Ovidio fue trasladado por vía aérea desde Culiacán a la prisión del Altiplano, en Ciudad Juárez. Este centro está considerado como la prisión más segura de México, pero, irónicamente, también es la misma prisión de la que se fugó el famoso padre de Ovidio, El Chapo, en 2015. En su caso, Ovidio Guzmán López no ha intentado fugarse, al menos de momento. Sin embargo, hizo algo más que ha tomado por sorpresa a todo el mundo de los cárteles. Irónicamente, el enigmático mensaje de una sola palabra que Ovidio envió desde su celda fue la famosa palabra mágica: "Lo siento". Este mensaje iba dirigido tanto a su familia como a los vecinos del barrio de Jesús María de Culiacán, el mismo lugar donde se produjo su detención. Las autoridades se encontraron desconcertadas, incapaces de discernir el motivo de su disculpa, pero no es descabellado. Los informes sobre el caos sin precedentes y la violencia atroz que se apoderaron de la ciudad tras su detención lo dicen todo. Aunque era de esperar que los miembros de las bandas se opusieran con vehemencia a la detención de un personaje como Ovidio Guzmán López, la magnitud del terror que se desató tras su captura cogió desprevenidas a las fuerzas del orden. Su detención desencadenó una furiosa respuesta de los miembros de bandas armadas, que inundaron las calles de violencia en un intento de liberar por la fuerza a su líder. Levantaron barricadas e incineraron numerosos vehículos. En pocas horas, los espeluznantes videos de autobuses carbonizados obstruyendo las principales vías de Culiacán inundaron Internet. Así que, al final, se puede entender por qué Ovidio decidió disculparse. Aunque el gesto pueda parecer sincero, los habitantes de Culiacán y las víctimas de la violencia siguen lidiando con el trauma de aquellos desgarradores sucesos, y esto incluye a los miembros del clan Guzmán. Tras el incidente, un miembro anónimo de la familia transmitió sus esfuerzos por difundir la disculpa de Ovidio lo más ampliamente posible. En declaraciones a la prensa, contó cómo ella y sus hijos han pasado noches en vela desde que se produjo el feroz tiroteo. "Todas las noches tengo el mismo mal sueño. Los disparos, los soldados, el ruido y el helicóptero. Mis hijos están muy asustados. No quisieron ir al colegio en toda una semana porque no querían salir de casa". La disculpa de Ovidio es tan rara como avistar un chupacabras en el corazón de Ciudad de México. Es decir, no se ve a los miembros de un cártel diciendo literalmente: "me equivoqué".
y levantando las manos en señal de disculpa, sobre todo en el espacio público. Para añadir una pizca de intriga, Ovidio Guzmán nos dejó a todos colgados con la vaga disculpa, más parecida a un cliffhanger de telenovela sin subtítulos. Se estaba disculpando por todo el caótico circo que se desarrolló antes, durante y después de su detención. Ya sabe, los daños materiales, los vuelos interrumpidos y el trauma colectivo que convirtió Culiacán en un improvisado telón de fondo. O podría ser que estuviera pidiendo perdón por las actividades violentas que el cártel llevó a cabo bajo su mando. Bueno, probablemente nunca lo sabremos. Lo único que sabemos es que se ha disculpado, y eso es todo, al menos por ahora. Mientras la enigmática disculpa de Ovidio sigue levantando ampollas en todo México, su viejo, el Chapo, también está tratando de hacer olas desde su lujosa celda de máxima seguridad en Estados Unidos. El famoso narcotraficante afirma que está siendo torturado psicológicamente por las autoridades penitenciarias estadounidenses y ahora ha hecho un apasionado llamamiento al presidente de México, López Obrador, para que acuda en su ayuda. El Chapo está diciendo, básicamente, «Oye, amigo, por favor, ¿podrías organizar mi traslado de vuelta a México para que pueda terminar allí mi condena?» Para ser honesto, esta es una petición difícil que la mayoría de los reclusos ni siquiera se atreverían a pedir. Pero como ya sabrán, el Chapo no es un preso cualquiera. Es muy influyente en México y sin duda recibiría un trato preferente si fuera trasladado allí. Uno de los abogados del Chapo describe la petición del narcotraficante como un mensaje de SOS. Estas afirmaciones son bastante fuertes, sobre todo teniendo en cuenta su reputación como uno de los capos de la droga más notorios de la historia. En sus días de gloria, muy poca gente podía mirar a El Chapo a los ojos, y mucho menos desafiarle. No me malinterpreten, El Chapo tenía un lado amable, y la mayoría de las personas que lo conocían personalmente lo describían como un caballero. Sin embargo, cuando llegaba la hora de hablar en serio, tenía la mentalidad de un demonio, y era quizá el narcotraficante más feroz de su época. Por eso, sorprende que alguien con semejante reputación se queje de tormento psicológico. Nadie sabe exactamente lo que le ocurre en la cárcel, pero se puede decir que probablemente recibe el mismo trato que daba a sus víctimas cuando estaba fuera de prisión. Otra causa de sus problemas psicológicos podría ser que se siente solo y aislado. De hecho, los informes de varias fuentes sugieren que este podría ser el caso. Según una publicación reciente del Daily Mail, el Chapo está sometido a confinamiento solitario durante 4 de los 7 días de la semana. En otras palabras, solo se le permite salir al exterior 3 veces por semana, e incluso entonces, su movimiento está restringido a una zona sin sol. Al describir los malos tratos a los que el Chapo es sometido en prisión, José Refugio Rodríguez, uno de los representantes legales del capo de la droga, dijo: «En los 6 años que Joaquín lleva en Estados Unidos, no ha visto el sol», dijo Rodríguez. «Está sufriendo un tormento psicológico». El abogado documentó oficialmente la petición de su cliente mediante un correo electrónico a la Embajada de México, en Washington. De alguna manera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se enteró de este mensaje de SOS y, sorprendentemente, confirmó que iba a prestarle la debida atención. Reaccionando a la petición, López dijo: «La revisaremos. Siempre hay que mantener la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Hay una pequeña posibilidad de que el presidente López Obrador pueda realmente orquestar el regreso de El Chapo a México. Esto se debe a que Estados Unidos y México tienen un acuerdo vigente de transferencia de prisiones que les permite intercambiar prisioneros. Pero teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que El Chapo fue condenado, es difícil que esto ocurra. En el caso de Ovidio, ha emitido una disculpa pública, lo que realmente no cambia nada. Es bueno que muestre remordimiento. Sin embargo, su disculpa hará muy poco por consolar a las víctimas de sus crímenes. Y en retrospectiva, su situación actual es tan mala como la de su padre. Las autoridades acusan a Ovidio, entre otros delitos, del asesinato de una cantante que se negó a actuar en su boda. Estados Unidos también ha solicitado oficialmente la extradición del joven de 33 años, y, si todo va según lo previsto, podría acabar entre rejas en una prisión estadounidense, al igual que su padre. Si esto sucede, marcaría el fin del reinado de Ovidio, que en algún momento fue visto como el sucesor de El Chapo. Es un final triste, sin duda, y dado el tipo de entorno en el que creció, es difícil ver cómo podría haberlo evitado. Pero quizás, solo quizás, si El Chapo hubiera hecho lo suficiente para protegerle de este traicionero estilo de vida, Ovidio no se habría encontrado en este lío.
Nacido el 29 de marzo de 1990, hijo de Griselda López Pérez y Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, Ovidio Guzmán López creció en Sinaloa, México. A la tierna edad de 5 años, Ovidio ingresó en el Centro de Educación y Cultura Ajusco de Ciudad de México. Pero durante todo ese tiempo, el tirón de la vida del cártel no dejó de llamarle. Su padre, El Chapo, era entonces el fundador y líder del cártel de Sinaloa. Así que quizá se podría decir que siempre estuvo escrito en las estrellas que Ovidio, en algún momento, dejaría las buenas enseñanzas que recibió en la escuela y ocuparía un puesto en el imperio ilícito de su padre. La detención inicial de su padre en 1993 fue la excusa perfecta para hacerlo. Aunque no está del todo confirmado, múltiples fuentes fidedignas creen que la carrera educativa de Ovidio terminó en 6º curso, unos años antes de que se incorporara oficialmente a la vida de tirón del cártel. El Chapo y el cártel de Sinaloa. Antes de su detención, Ovidio y algunos otros altos cargos del cártel, incluido su hermano Iván, eran la imagen del cártel de Sinaloa. Pero, en última instancia, el éxito de la banda se debe al ingenio del propio El Chapo. De niño, El Chapo creció en un ambiente tóxico, amplificado por la extrema brutalidad de su padre. En aquella época, su increíble ética de trabajo y el atractivo de los beneficios que podía obtener del tráfico de drogas supusieron una distracción muy necesaria. En la década de 1960, el joven El Chapo y sus primos habían empezado a cultivar y vender marihuana a los narcotraficantes locales. Poco podía imaginar que estos primeros pasos le llevarían a convertirse en el capo de la droga más famoso del mundo. A finales de la década de 1970, el afán de Guzmán por triunfar en el traicionero mundo del narcotráfico le unió casualmente a un capo de la droga en rápida expansión, conocido como Héctor Luis Palma Salazar. Las primeras colaboraciones entre ambos hombres les llevaron a trazar una serie de rutas de narcotráfico entre Sinaloa y Estados Unidos. Durante los años siguientes, estas rutas ocultas les ayudarían a colar toneladas de cocaína y otras sustancias ilegales en Estados Unidos, ganando millones de dólares a cambio. Al igual que su negocio inicial de bajo presupuesto de tráfico de marihuana, la asociación del Chapo con Héctor no fue más que otra fase de su meteórico ascenso en el submundo criminal. Al llegar la década de 1980, el destino llevó a El Chapo a conocer a Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los mayores narcotraficantes del mundo en aquella época. A Félix Gallardo le encantó la pasión y dedicación al trabajo de El Chapo, así que hizo todo lo posible por enseñarle los detalles internos del negocio. El Chapo, por su parte, aprendía rápido. Prestó toda su atención a las enseñanzas de Gallardo y al final dio sus frutos. Tras el asesinato de Enrique Camarena Salazar en 1984, Félix Gallardo fue detenido y condenado en 1989. Y El Chapo decidió que ya era hora de montar su propio imperio del narcotráfico, y así surgió el cártel de Sinaloa. Gracias a las eficientes rutas de tráfico del Chapo, los índices de drogas que se enviaban de México a Estados Unidos se dispararon en la década de 1980. En el apogeo de su poder, el cártel de Sinaloa de El Chapo era responsable de alrededor del 25% de todas las drogas traficadas desde México a Estados Unidos. El Chapo era el símbolo del cartel y de la industria del narcotráfico en México en aquella época. Pero eso no quiere decir que dirigiera el cartel en solitario. Durante su etapa como jefe del cártel de Sinaloa, El Chapo contó con el apoyo de otras fuertes personalidades, como Ismael Zambada García, que le servía de mano derecha. Más allá del submundo criminal, El Chapo se posicionó como una figura influyente en la sociedad. El narcotraficante amasó tanta riqueza que en 2006 figuraba entre las 10 personas más ricas de México. Vivía como una celebridad moderna, asistiendo a varios eventos de primera fila y llevando a cabo diversos proyectos filantrópicos que le granjearon la simpatía del público. Algunos lo veían como el Robin Hood mexicano, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, mientras que otros, incluida la DEA, se referían a él como el padrino del mundo de la droga. En 1999, El Chapo amplió su imperio de tráfico de sustancias ilegales a la producción y distribución de metanfetamina, con redes de tráfico en varios países, como China, Tailandia e India. Su influencia llegó a ser tan fuerte que incluso estando entre rejas en Guatemala en 1993, siguió supervisando su imperio de la droga y en 2001 realizó una de las maniobras delictivas más audaces de la historia al fugarse de la cárcel. Esto marcó el comienzo del juego del escondite entre El Chapo y las fuerzas del orden en México. El Chapo siempre parecía ir un paso por delante de las autoridades.
Cada vez que el gobierno intentaba detenerle, siempre encontraba la forma de escabullirse. Pero, por supuesto, eso no quiere decir que fuera invencible. Parte de sus tácticas evasivas consistían en esconderse en el Triángulo de Oro, una popular ruta de narcotráfico entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Y las veces que aparecía en público, el Chapo siempre iba acompañado de un numeroso ejército de guardaespaldas, a veces de hasta 200 hombres. Su equipo de seguridad tenía acceso al mejor entrenamiento y equipamiento. Se desplazaban en avionetas, jets privados y vehículos blindados. La comunicación entre los círculos íntimos del narcotraficante estaba encriptada gracias a su red de comunicaciones ultrasegura, construida por un mago de la tecnología colombiano conocido como Cristian Rodríguez. En términos de potencia de fuego, los hombres que protegían a El Chapo estaban bien equipados, con armas sofisticadas, incluidos misiles tierra-air, para resistir y repeler todas las formas de asalto de las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, su constante búsqueda de un estilo de vida superior a lo normal significaba que siempre estaba a un error de ser arrestado. En 2014, una operación conjunta de la DEA, los US Marshals y la Armada de México condujo a la detención del capo de la droga en su escondite improvisado en el Hotel Mazatlán, frente al mar, en Sinaloa, México. En aquel momento se le imputaron varios cargos, entre ellos tráfico de drogas y delincuencia organizada. El historial del Chapo como antiguo fugitivo hizo que los funcionarios de prisiones prestaran especial atención a todos sus movimientos. De hecho, ya había conversaciones para extraditarlo a Estados Unidos. Pero, como siempre, el Chapo no se rendía sin luchar. Su habilidad para hacer cosas inusuales era uno de los factores que más le diferenciaban de otros delincuentes comunes y que le habían convertido en uno de los capos del narcotráfico con más éxito de todos los tiempos. Así que, para él, esto no era más que otro reto y el ejemplo perfecto para mostrar su imprevisibilidad al mundo por última vez. Su plan consistía en hacer retroceder los años y fugarse de la cárcel por segunda vez en 14 años. En su primera fuga, en 2001, el Chapo tuvo que confabularse con funcionarios de prisiones que le metieron intencionadamente en un carro de lavandería y le sacaron de la cárcel por la puerta principal. Esta vez no pudo permitirse ese lujo, pero aún así quiso que esta tortuosa aventura fuera memorable para él y para el gobierno mexicano. Y así fue. El 11 de julio de 2015, millones de personas de todo el mundo se quedaron boquiabiertas cuando la noticia de la segunda fuga de prisión del Chapo dominó los titulares. Esta vez, el diminuto jefe del cártel escapó a través de un túnel subterráneo, construido directamente debajo del centro penitenciario. Fue material de leyenda y un logro del que estarían orgullosos personajes famosos del cine como James Bond, John Wick e incluso Michael Scofield. Como siempre, la sed de vivir el estilo de vida de las celebridades siguió siendo el mayor talón de Aquiles del Chapo. A pesar de vivir como fugitivo, se desenvolvía en su día a día como un miembro de la realeza, e incluso tuvo la desfachatez de reunirse con personalidades como la actriz Kate del Castillo, famosa actriz y productora de Hollywood. Para cualquier otro delincuente a la fuga, esto se habría considerado un alto riesgo, pero para el Chapo era solo uno de los numerosos lujos de los que disfrutaba como líder del cartel de la droga mexicano más notorio del momento. Sin embargo, a la larga, la búsqueda de la fama siempre le iba a costar la libertad, y así ocurrió en 2006, cuando su escondite en Los Mochis fue reventado y fue detenido, cerca de Juan José Ríos, tras una encarnizada lucha entre operativos de seguridad y miembros del cártel de Sinaloa. Era la tercera vez que lo detenían, y tal vez volviera a hacer otra maniobra para fugarse de la cárcel. Pero esta vez, las autoridades no estaban de humor para entretenerse con sus artimañas. El extenso imperio ilícito de El Chapo significaba que también se le buscaba por delitos que iban desde el narcotráfico al blanqueo de dinero y el asesinato en varios estados de Estados Unidos, entre ellos Chicago y Miami. En poco tiempo, las conversaciones de extradición entre México y Estados Unidos se reanudaron y ambos países lograron llegar a un acuerdo, aunque con una cláusula que estipula que no debe ser condenado a muerte, incluso si es declarado culpable de homicidio. El 19 de enero de 2017, el Chapo fue extraditado a Estados Unidos y alojado en una prisión de máxima seguridad en Nueva York. En noviembre de 2018 comenzó oficialmente su juicio y un año después fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban. El jurado lo condenó a cadena perpetua en presencia de su esposa Emma Coronel Aispuro.
El narcotraficante también tuvo que renunciar a $12.600 millones. El Chapo pasó de vivir como una celebridad en sus lujosas mansiones de México a pasar el resto de su vida en régimen de aislamiento en la famosa prisión de máxima seguridad ADXI de Florencia. Esto marcó el final de El Chapo como uno de los capos de la droga más prominentes y enigmáticos que el mundo haya visto jamás. Del Chapo a los Chapitos. Como era de esperar, la ausencia del Chapo dejó un enorme vacío de liderazgo en el cártel de Sinaloa. Era un vacío que parecía imposible de llenar, y se puede entender por qué. Durante muchos años, el Chapo había asumido, literalmente, la responsabilidad tanto del éxito como del fracaso del cártel. Pero gracias a sus increíbles dotes de gestión y a sus eficacísimas tácticas de tráfico de drogas, el cártel cosechó más éxitos que fracasos. A pesar de su origen humilde, el narcotraficante tenía grandes aspiraciones, tanto para sí mismo como para su imperio criminal. Estas grandes aspiraciones iban acompañadas de una inquebrantable dedicación al trabajo, lo que en última instancia contribuyó a su éxito en la industria del narcotráfico. En el apogeo de su carrera como capo de la droga, el Chapo diseñó técnicas de contrabando intuitivas y creó rutas de tráfico evasivas, incluidos túneles subterráneos, que facilitaron el flujo ininterrumpido de drogas desde México a Estados Unidos e incluso Canadá. En poco tiempo, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Chapo, se convirtió en una fuerza dominante en el panorama del narcotráfico mexicano y mundial. Como era de esperar, siempre iba a ser difícil sustituirle. Pero, como cualquier otra organización del mundo, un cártel no puede funcionar eficazmente sin un líder. Tras la extradición del Chapo a Estados Unidos, sus 4 hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Jr., se convirtieron en miembros destacados del cártel de Sinaloa. Pero recuerden que esta era una organización que se formó a finales de la década de 1960 y siempre iba a haber algunos antiguos miembros que sintieran que era su derecho ocupar el puesto dejado por el Chapo. Al igual que su padre, los 4 hijos del Chapo eran bastante tercos y menos receptivos a esta idea. No estaban dispuestos a dejar que otro hombre gobernara el imperio de su padre, y aunque así fuera, hay que decir que hicieron todo lo que estuvo en su mano para evitarlo. Con esto en mente, formaron una camarilla dentro del cártel de Sinaloa conocida como los Chapitos. Al principio, la vieja guardia trató de restar importancia a su influencia con el pretexto de que no tenían la experiencia necesaria para desenvolverse en el traicionero mundo criminal. Pero tras unos cuantos sucesos interesantes, esta camarilla recién formada pudo demostrar su valía. El repentino ascenso del grupo de los Chapitos provocó muchas luchas internas en el cártel de Sinaloa. El cártel se dividió literalmente en 2. Una facción mostró su lealtad a los Chapitos, mientras que las demás se unieron a la vieja guardia. Como era de esperar, el grupo liderado por la camarilla de los Chapitos parecía ser la facción más progresista del cártel. Mientras otros cárteles se ceñían a la tradición habitual de traficar con narcóticos populares como la cocaína y otras sustancias prohibidas como la marihuana y la heroína, los Chapitos empezaron a explorar la producción y venta de drogas sintéticas como el fentanilo. Esta genial jugada les ayudó a crear una fuente de ingresos extra y, en última instancia, a aumentar sus beneficios. Pero como siempre, las operaciones del cártel nunca estuvieron exentas de violencia. En las pocas ocasiones en que su autoridad fue desafiada, los Chapitos no se lo tomaron a broma con su oposición. Oponían una dura resistencia a cualquiera que intentara intimidarlos, incluidas las fuerzas gubernamentales. Bueno, podríamos argumentar que esta fue una de las cosas que aprendieron de la bolsa de trucos de su padre, pero en cualquier caso, se aseguraron de establecer su autoridad para que todo el mundo supiera quién mandaba. En retrospectiva, este enfoque severo dio sus frutos porque les mantuvo a salvo de adversarios internos y externos. Las técnicas desplegadas por el cártel de Sinaloa y otros cárteles emergentes obligaron al gobierno mexicano a adoptar nuevos métodos para combatir el crimen. Cuando llegó al poder en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el uso de la violencia para combatir a los cárteles de la droga. En su lugar, promovió un método menos combativo que implica luchar contra estas notorias bandas con medios no violentos. No se puede enfrentar la violencia con violencia, dijo López Obrador en una entrevista. No se puede apagar el fuego con fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Hay que enfrentar el mal con el bien. No vamos a declarar la guerra. Pero en lugar de frenar la violencia generalizada, esta nueva política envalentonó más a los cárteles.
De hecho, lo vieron como una vía para cometer más atrocidades y expandir su negocio a nuevos territorios dentro de México. Sabiendo perfectamente que era menos probable que el gobierno reprimiera duramente sus actividades fuera de México, Estados Unidos, a través de la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses, siguió intensificando sus esfuerzos para detener a varios capos de la droga y miembros de bandas, aunque con la ayuda y cooperación de las autoridades mexicanas. En 2012, dos de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán López e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, pasaron a engrosar la lista de delincuentes en la lista de vigilancia de la DEA. Todos sus bienes y posesiones en Estados Unidos fueron incautados de inmediato, y definitivamente no es una sorpresa que la DEA contribuyera de manera significativa a la misión que condujo a la detención del Chapo en 2014. Naturalmente, la detención del Chapo fue la comidilla de la ciudad, pero en algún lugar en el fondo, una nueva fuerza estaba surgiendo dentro del cártel de Sinaloa. Ovidio, junto con sus hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán, y su íntimo conocido Ismael Zambada García, habían tomado las riendas del cártel, introduciendo un nuevo conjunto de descaradas normas y diversificando las operaciones del grupo. Mientras tanto, el gobierno estadounidense seguía recopilando información sobre las actividades del cártel de Sinaloa. Tenían en el punto de mira a algunos miembros, pero Ovidio encabezaba la lista. En 2019 fue acusado de múltiples delitos por tráfico de cocaína y otras sustancias prohibidas. Esto ocurre 7 años después de que fuera señalado como uno de los lugartenientes clave del cártel, y con cada día que pasa parecen estar cerrando el cerco sobre él. La represión contra Ovidio Guzmán López. Finalmente, el día del juicio final de Ovidio llegó en enero de 2023. La operación para capturarlo requirió varias horas de planificación y más de 200 efectivos de las Fuerzas Especiales mexicanas. Cuando los agentes de seguridad se acercaron a él, los miembros del cártel lanzaron una contraofensiva y en un abrir y cerrar de ojos, toda la región de Culiacán se sumió en el caos. Ambiente tenso. Según los informes, 2 aviones fueron alcanzados por las balas durante la ola de violencia que provocó la cancelación de más de 100 vuelos. En un incidente concreto, el fuselaje de un avión fue alcanzado por una bala durante un tiroteo, justo cuando estaba a punto de despegar. Recordando el incidente, David Teles, uno de los pasajeros del vuelo afectado, dijo: «Cuando estábamos acelerando para despegar, oímos disparos muy cerca del avión, y fue entonces cuando todos nos tiramos al suelo». Algunos pasajeros que viajaban quedaron atrapados en el fuego cruzado y algunos de ellos varados hasta 16 horas. El gobierno mexicano desplegó helicópteros de combate y unos 1,000 soldados adicionales para reforzar la seguridad en la región. Pero esto no hizo sino aumentar aún más la tensión. De hecho, la increíble potencia de fuego del cártel quedó a la vista de todos. 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana fueron acribillados a balazos y, en consecuencia, se vieron obligados a realizar aterrizajes de emergencia. Justine Goldbas, una turista que se quedó tirada en Caborca cuando regresaba a Los Ángeles desde Sinaloa, recuerda lo aterrador que fue el incidente para ella, su marido y su hijo de 8 años. Había mucho miedo, la gente estaba asustada, cuenta Goldbas. Nuestro autobús acababa de pasar por el lugar donde ocurrió. Literalmente, si hubiéramos esperado otros 30 minutos antes de pasar, habríamos estado en el centro. Tras el incidente, el gobierno local aconsejó a los residentes que permanecieran en sus casas y las escuelas se embarcaron en unas vacaciones improvisadas, mientras las fuerzas enfrentadas luchaban por el dominio. Algunos analistas creen que la violencia generalizada se debe a la política indulgente del presidente López Obrador con respecto a la guerra contra las drogas en México. A diferencia de su predecesor, Obrador prometió poner fin a la guerra contra las drogas, utilizando medios menos violentos. De hecho, uno de sus temas de campaña más destacados es una frase de 3 palabras que reza: abrazos, no balas. Pero como se había dado cuenta en los primeros años de su gobierno, la violencia es el único lenguaje que entienden los cárteles de la droga. Solo en 2020, más de 34,000 personas murieron en todo México como consecuencia de la guerra contra las drogas. Eso es alrededor del 17% de todas las muertes que se han registrado desde que el ejército se unió a la lucha contra la violencia del narcotráfico en 2006. En vista de la realidad actual, el presidente López Obrador parece inclinarse más por desplegar toda la fuerza del ejército contra los cárteles de la droga, y Ovidio Guzmán López es una de las primeras víctimas de este nuevo enfoque.
y el momento de su detención no podría haber llegado en mejor momento. Ovidio fue aprehendido pocos días antes de la cumbre de líderes de América del Norte en México, un acontecimiento al que asisten personalidades como el presidente Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Así que, de alguna manera, el arresto de Ovidio Guzmán demostró que el presidente Obrador aún tiene un firme control sobre la situación de seguridad en el país. Es un respiro muy necesario para su administración, que ha sido objeto de enormes presiones y críticas por ser demasiado indulgente con los cárteles de la droga en México. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos interesantes como este.